En el París del siglo XIX, el opio no solo servía como un pasatiempo recreativo, sino también como una herramienta para la exploración mental entre muchos artistas. Ya fuera consumido como linum o fumado en una pipa, el opio proporcionaba una escapatoria de la realidad mundana y una puerta a los reinos esotéricos y místicos. Pero ¿qué atrajo a los artistas simbolistas hacia esta sustancia y cómo moldeó su expresión creativa? Es dentro de este contexto que emergió una de las obras de arte más enigmáticas de todos los tiempos, la cual exploraremos hoy, la aparición de Gustave Moreau. Esta obra maestra, cuyo significado completo sigue siendo esquivo hasta el día de hoy, revela un universo de símbolos y significados ocultos. ¿Qué mensajes intentaba transmitir Moreau a través de esta intrigante pintura? ¿Por qué esta mujer señala una cabeza decapitada mientras flota en medio de una habitación? Me esforzaré por abordar estas y muchas otras preguntas a lo largo de este video. Quédate hasta el final para descubrir cómo una pintura aparentemente sencilla puede abarcar significados profundos y ocultos. Comencemos. El linum, una mezcla de opio y alcohol, y el opio fumado en pipas eran formas comunes de consumo en el París de finales del siglo XIX y principios del XX. París, conocida como la capital del opio en esa época, albergaba numerosos cafés de opio y círculos artísticos donde esta sustancia era ampliamente consumida. Los efectos del opio incluían relajación intensa, euforia y visiones alucinatorias, lo que lo convertía en una herramienta valiosa para los artistas que buscaban trascender los límites de la realidad cotidiana. Uno de los defensores más notables del uso del opio fue Phil Gautier. En su obra El Club de los Comedores de Hachís, Gautier narra sus experiencias con diversas sustancias psicoactivas, incluido el opio. Describe cómo el consumo de opio abrió puertas a nuevas realidades y estados de conciencia, permitiéndole acceder a visiones y sensaciones más allá del alcance de la mente sobria. Gautier habla de un mundo de sueños intensificados donde las imágenes y los sonidos ganaban nueva profundidad y significado, influyendo directamente en la percepción artística y literaria de su tiempo. Odilon Redon, otro notable simbolista, también fue influenciado por el opio. Sus obras a menudo reflejan un mundo de sueños y pesadillas, donde la realidad se distorsiona y se mezcla con la fantasía. Redon utilizaba iconografía para explorar la psique y los misterios de la mente humana, creando imágenes que eran tanto perturbadoras como fascinantes. Sus litografías y pinturas reflejan un mundo interior complejo y a menudo inquietante, influenciado por sus experiencias con el opio y otras prácticas espirituales. Gustave Moreau, aunque no dejó registros detallados de su uso del opio, era conocido por estar inmerso en este entorno cultural. Moreau se distinguió por su profunda exploración de temas psicológicos y místicos en su obra. Su inclinación por representar visiones interiores y complejos simbolismos puede entenderse como parte de esta búsqueda simbólica y espiritual. Un tema recurrente en la obra de Moreau es la exploración de la psique y los estados alterados de conciencia. La aparición, una de sus obras más famosas, es un claro ejemplo de esta inclinación. En esta pintura, se representa a Salomé en un estado casi trance, señalando la cabeza decapitada de Juan el Bautista que flota como una visión fantasmal. Esta escena no solo es un testamento a la maestría técnica de Moreau, sino también una ventana a su obsesión con los temas subconscientes y sobrenaturales. Moreau trabajó en esta pieza durante varios años, creando múltiples versiones y estudios antes de completar la pintura que conocemos hoy. Este proceso meticuloso refleja su intento de capturar una visión compleja, combinando elementos de diferentes culturas y épocas para crear una obra rica en simbolismo. En esta obra, Moreau se centró en representar a las mujeres como portadoras del mal, utilizando la historia bíblica de Salomé. El Nuevo Testamento describe lo que ocurrió en la fiesta de cumpleaños de Herodes Antipas, el gobernante de Pería y Galilea desde el 4 a.C. En la fiesta Salomé, la hija de Herodías, danza para los invitados. Su danza es tan exitosa que Herodes le ofrece concederle cualquier deseo, incluso parte de su reino si lo quisiera. Pero siguiendo el consejo de su madre, Salomé le pide al gobernante la cabeza de Juan el Bautista, quien había sido encarcelado por hablar mal de ella. Finalmente, aunque a Herodes no le resultaba cómodo, su deseo fue concedido, y Salomé recibió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Durante la Edad Media, Salomé se convirtió en el modelo de la mujer malvada, simbolizando la lujuria y el vicio, cumpliendo con el arquetipo de la fatal.
En la aparición, Salomé se convierte en un símbolo de sensualidad, como una diosa de la locura eterna. El propio Moreau dice que Salomé representa una mujer eterna que advierte sobre un futuro terrible para aquellos que colocan sus valores e ideales por debajo de la sensualidad y la indiscreción. Así, en esta pintura, el tema tiene un significado moral. Moreau no solo mostró la maldad de la mujer o la cabeza de Juan el Bautista, como hicieron muchos artistas, que querían resaltar el sacrificio y la santidad de Juan el Bautista sobre el simbolismo que Salomé representa. Ahora que conoces el contexto de esta pintura y el tema que los artistas querían abordar, podrías estar preguntándote por qué esta pintura es tan diferente de las otras que he presentado a lo largo de este video. La historia dice que la cabeza de Juan el Bautista fue presentada en una bandeja, y muchos otros artistas la han representado de esta manera. Entonces, ¿por qué este artista eligió representarla como una cabeza flotante? ¿Qué significa esto? Gustave Moreau utiliza una técnica que representa arquitecturas como si fueran grabados, superponiéndolas con elementos decorativos de numerosas religiones y culturas, budista, fenicia, románica, bizantina, etc. Creando una apariencia muy ecléctica y decorativa que hace única esta obra. Algunos autores creen que la decoración del espacio, simulando el palacio de Herodes, se inspiró en la decoración de la Alhambra en Granada. Moreau aborda la escena de la ejecución de Juan el Bautista en tres composiciones que, al verse juntas, pueden entenderse como la sucesión de diferentes fases del evento. En este contexto, la obra La Aparición comprende la segunda fase de la narrativa. En esta versión, el cadáver rey Herodes está sentado en su trono supervisando la escena desde el borde izquierdo. Herodías está presumiblemente a sus pies, y el músico para la danza de Salomé se muestra. Más atrás, en el borde derecho, se encuentra el ejecutor con la sangre de Juan aún en su espada. En primer plano, vemos a Salomé terminando su danza, casi desnuda, con los brazos extendidos señalando hacia la cabeza aureolada de San Juan Bautista, como si fuera una alucinación. Su cuerpo está adornado con una abundancia de joyas y ornamentos colocados estratégicamente. El suelo no solo está cubierto de flores, sino también manchado con la sangre que gotea de la cabeza decapitada. En el centro de la composición está la confrontación entre Salomé y la cabeza de Juan, incluso podría ser la cabeza de Cristo mismo, ya que la ejecución de San Juan se entiende como un preludio a la crucifixión de Cristo. Esta versión posterior al óleo presenta mejor la escena, aunque el Pantera ha sido movido para reemplazar al músico y el fondo es bastante diferente. Años antes de crear esta pintura, Moreau ya había pintado a Salomé. Aunque ambas escenas tienen lugar en el mismo espacio, hay ciertas diferencias, como la posición del trono de Herodes y, por supuesto, aquí Salomé aún no ha reclamado la cabeza de Juan como recompensa por su exitosa danza. Salomé bailando ante Herodes es una de las pinturas iconográficamente más ricas jamás realizadas, y no es sorprendente que algunos críticos la hayan encontrado fantasmagórica. Lo intrigante es su ambigüedad. No está claro qué momento de la escena bíblica está representado. Es la visión de Salomé al final de su danza, mostrando cómo se verá cuando le presenten la cabeza, o ya está Juan decapitado y la pintura refleja su sentimiento de remordimiento por su cruel petición. ¿Quién está teniendo esta visión? ¿Solo Salomé, o los demás presentes comparten la misma? Incluso se ha dicho que la escena no refleja ningún versículo específico de las historias bíblicas, argumentando que la pintura es el resultado de las alucinaciones de Moreau por su frecuente uso de opio. Aunque esto no ha sido probado, esta acusación ha persistido durante años. En cualquier caso, Moreau presentó su propia interpretación de esta historia, y su estilo ha inspirado a muchos otros artistas. Me encantaría saber tu opinión. ¿Crees que el uso de opio podría haber afectado su visión de esta escena o simplemente quiso representarla de manera diferente a como lo habían hecho otros artistas antes? Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. Muchas gracias por llegar al final de este video. Como siempre, deja un me gusta si te ha parecido interesante este video, y no olvides suscribirte para que no te pierdas el próximo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.